¿Todos listos, chicos? ¿Todos preparados? Pulgares arriba. Genial, Ok, genial, genial. perfecto. Me encantan Está. los pulgares. Bueno, vamos a empezar. 3, 2, 1. Hola a todos. Bienvenidos al Maker Camp. Esta serie de 3 episodios llamada Rocket Maker. Yo soy Camila Y yo soy Diego. y el día de hoy vamos a estar haciendo cosas bastante divertidas, ¿verdad? Sí. El primer día lo que hicimos es darle los primeros pasos para nuestro videojuego con Scratch. Que Makey se pueda mover. Hicimos también un globo con propulsión. Exactamente, nuestro cohete a propulsión. En el día 2 hicimos una plataforma de lanzamiento para llevar suministros a la ISS. Asombroso. Y después ayudamos a Makey a evitar asteroides para que sus vidas no vayan siendo menores y perder el juego. Perfecto. Y el día de hoy vamos a dar nuestros toques finales. Vamos a construir nuestra nave y preparar los suministros para construirla. Exactamente, vamos a hacer que estas piezas y estos materiales empiecen a caer del cielo y empecemos a construir la nave. Para que Perfecto. Makey no se quede atrapado en el espacio. Entonces vamos a ayudar a Makey. Entonces, ¿te parece que empecemos este Maker Camp? Perfecto, iniciemos. Perfecto. Los episodios del 1 y el 2 lo pueden checar en las tarjetas o en la descripción. Y también, si alguno quiere checar los programas, está el link para que los chequen en la página de Moonmakers de Scratch. Crash. Exactamente. Pero antes de llegar a la programación y ver toda esta parte, queremos saber cómo les fue en esta plataforma de lanzamiento, qué llevaron, qué tan lejos llegaron, cuántos globos ocuparon, porque bueno, nuestro techo no está tan lejos, así que solo ocupamos 3 para llevar estos 3 astronautas. Quizás ustedes utilizaron 1, utilizaron 5, utilizaron 6. Una cantidad increíble. Ocuparon todos los globos, ¿no? 10 así. Creo que es mucha fuerza. Pero a ver, ¿cómo les fue, chicos? Vale. Sí, nosotros lo que hicimos fue, se podría decir que utilizamos 3 globos y los enredamos con cinta con el popote. Al principio intentamos, bueno, al menos yo intenté transportar un lápiz, pero no se pudo, entonces como que tuvimos que no transportar nada para que volara. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue estirar mucho el hilo porque a veces se iba de lado porque no estaba bien estirado. Nosotros lo hicimos de una escalera, de las escaleras hacia un techo que sentíamos que era la parte más alta de nuestra casa. Y entonces lo que hicimos fue, con la propulsión, soltarlo y casi llegó al techo. No llegó completamente, pero sí casi llegó. Ah, está genial, chicos. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Que buscaron el lugar más alto de la casa, ¿no? Es como el reto más grande, ¿no? Para poder hacer que esto llegara, ¿no? Eso Sí, para que está- sea más divertido. Está cool que intentaron mandar un lápiz. Pero no se preocupen, pueden volverlo a intentar. Quizás a la siguiente lo puedan lograr. Sí, algo que también a nosotros nos pasó fue eso mismo de que el hilo estaba chueco y entonces no voló correctamente y no llegó al techo. Entonces, No creo que haya ni avanzado 5 centímetros. sí, no, o sea, creo que eso está bastante interesante ver esos pequeños detalles, ¿no? Y así es como funcionan las cosas. No siempre sale la primera. Normalmente se necesita más de una vez. Perfecto, entonces ¿te parece que vayamos a alguien más para que nos platique cómo les fue con este? Perfecto. Hola Yuma, ¿nos puedes platicar un poco de cómo fue la experiencia de lanzarlo o armar los globos también, no? ¿Qué mandaron, por ejemplo? ¿Una naranja? ¿Unos tacos? ¿Qué? La verdad estuvo muy divertido. Amarrar los globos se nos hizo un poco complicado porque en uno de esos uno se nos ponchó y nosotros, ¡oh no! Sí, la verdad también a nosotros uno se empezó a desinflar porque no pusimos bien el clip y sí pasó que nos ponchó y era como, ¡ay Dios! ¿No? O simplemente no despegó. Y sí llegaron a lograr llegar hasta el techo de su casa, ¿sí? Sí, ¡Qué genial, ¿Y eh! qué llevaron? ¿Metieron algún tripulante a su nave? yo. ¡Genial! Increíble. Perfecto, muchísimas gracias. Felicidades, chicas. Vamos, ¿qué te parece con Ernesto y Diego que nos platiquen, ¿no? Sofía ¿Va? y Vicky. Ernesto y Diego, ¿cómo les fue en este lanzamiento de su cohete? ¿Qué llevaron al espacio? Pues me fue bien, pero armar los globos fue un lío porque se despegaban y al momento de lanzarlos apuntaban a diferentes direcciones y no subían. Luego le pusimos con un globo y subió. Ah, perfecto. Genial. Perfecto, creo que está bastante interesante todo ese proceso, ¿no? Porque también
Creo que colocar los 3 globos necesitabas como muchas manos, ¿no? Uno que sostuviera los globos, otro que le pasara la cinta, ¿no? Por eso hay que trabajar en equipo para hacerlo más rápido y fácil. Sí, creo que ese trabajo en equipo estuvo genial. Vamos con Vicky y con Sofía para ver cómo les fue. Pues fue lo mismo que dijo Diego. Sí, básicamente fue lo mismo. Perfecto. ¿Y mandaron Entre alguna? todas hicimos un... Perfecto. Oh, perfecto. Ok, perfecto. Iniciamos con Scratch. Vale, entonces ya que nos platicaron un poco, estuvo increíble. Creo que ir viendo estas experiencias y también seguir experimentando creo que es algo súper importante. Y bastante divertido. Exactamente, creo que todos tuvimos un poco ahí de diversión entre que inflabas un globo, se ponchaban y los enredaban, ¿no? En que no funcionaba y luego funcionaba. Y luego que podía subir o lo que no podía subir. Creo que fue como una experimentación bastante divertida. Pero ahora vamos por Scratch. Perfecto. Si se acuerdan, en el episodio anterior, lo que vimos es que Make podía caminar y esquivar los asteroides. Y también teníamos nuestras vidas. Entonces tú nos guías por esta aventura de la programación. Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros terminemos, o perdamos nuestras vidas, diga Game Over. Antes, en la sección de vidas, Ok, vamos al... solo decía Game Over. Ahora hay que cambiarlo, que tenga un nuevo fondo. Por ejemplo, en la parte de escenarios, en el fondo, aquí ya tenemos el Game Over. Lo que hay que hacer es ponérselo. Oh, vale. Increíble. Entonces, vamos a las vidas. Ya Perfecto. estamos todos en las vidas. Nos vamos a la sección de código Exacto. Ok. y queremos que al iniciar el juego tengamos nuestro fondo 2, que es aquí el del espacio. Genial. Entonces al inicio, fondo 2. Genial, vale. Y en vez de que nos diga Game Over, lo que vamos a hacer es quitar este bloque. Ok, perfecto. Y vamos a ponerle cambiar al fondo Game Over. Le ponemos el de detener y listo. Genial. Entonces, ahora lo que hiciste es en vez de que salga el mensaje, sale el fondo. Exactamente. Ok, ok. Lo probamos. Y esperamos a que salga un asteroide. Ahí está. Vas a... Voy a perder a propósito. Listo, Game Over. Genial, perfecto. Está súper, súper, súper. ¿Cómo ven, chicos? ¿Ya llegaron hasta aquí? Vale. Entonces, recapitulemos mientras lo hacen los chicos desde casa. Perfecto. Al presionar la bandera... Iniciamos con el fondo 2, el que es el del espacio. Ok. Luego, cuando ya no tengamos vidas, lo que vamos a hacer es poner el fondo del Game Over y luego se acaba el juego. Perfecto. Creo que está bastante cool. Está bastante cool. Y es un detalle que complementa mucho el proyecto, ¿no? Sí, bastante cool, porque cuando tú juegas, normalmente cuando pierdes te dice Game Over. Les vamos a dejar el código en pantalla para que puedan chequear que todo esté bien armado, ¿ok? Y mientras, platícame un poco de qué vamos a hacer después del Game Over. Perfecto, ahora es el momento de poner nuestros puntos y construir nuestra nave. Oh. Pero primero vamos poco a poco. Está increíble ya que vayamos complementando nuestro juego y se vea mucho más cool y profesional, ¿no? Porque sí, es como un juego súper genial. Exactamente. Ok, tengo mucha curiosidad por saber cómo vamos a hacer que caigan los objetos y empezar a construir la nave y que Makey ayudarle a salir de este planeta, ¿no? Sí. Vamos a hacer la cuestión de las piezas. Va a ser algo parecido como lo que hicimos con los asteroides, porque se ponen en posiciones aleatorias. Genial, entonces las piezas van a caer de manera aleatoria. Exactamente, su ubicación no la vamos a saber, solo vamos a saber el eje Y, o sea, la altura en la que se van a generar. Ok, Y luego en el eje X va a ser completamente aleatorio. perfecto. Para que sea divertido. Genial. Vamos a ver cómo lo están haciendo, chicos. Perfecto. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya lo lograron? Ok, Yuma necesita ayuda. Genial. Entonces, el link está en el chat. Tú le das clic a ese link y te va a llevar a Scratch. Algo muy importante, chicos, es que tienen que tener abierta su cuenta para que puedan ir modificando las cosas. Y puedan guardar su avance. Entonces volvemos a este botón de ver dentro que está debajo de nuestro usuario. Aún no le des clic para que pueda ver cuál es. Perfecto. Exactamente, es ese botón azul que es ver dentro. Y ya que le des clic te va a llevar dentro de toda esta parte del código. ¿Ok? Todos vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Le damos ver dentro. Y lo que estamos haciendo hasta ahorita en este momento es entrar a los corazones. Y dentro de los corazones colocar nuestras barras, ¿vale? Para que se vean en este orden y podamos ir avanzando, ¿vale? Perfecto. Genial. No sé si Ernesto y Diego tienen alguna duda o pregunta. ¿No?
Perfecto. ¿Y Vicky y Sofi ya están? Genial. Perfecto. Entonces creo que ya todos vamos hasta este punto. Vamos a esperar un poco para que Yuma logre poner esta parte. Entonces, Sí. ¿le puedes poner la barra del código? Genial. Listo, Yuma ya está. Genial. Ahora dime, ya tenemos nuestro game over. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir ahora? Ahora vamos a ir con las piezas. Ok. Las partes de nuestro cohete hay que hacer que caigan aleatoriamente para que lo podamos construir. Genial. Entonces vamos a las piezas, que es un cuadrado rojo, Sí, es el cuadrado rojito. al lado del asteroide y las vidas. Exactamente. Listo. Seleccionado. Y aquí en la parte derecha superior vamos a ver la imagen de nuestro objeto. Genial. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido. Vamos a generar clones. Entonces para esto vamos a usar que al iniciar el juego. Ok, es algo súper parecido a los asteroides. Exactamente. Ok, ok. Queremos que al iniciar el juego no se vea, porque vamos a generarle clones a nuestro material, a nuestras piezas. Entonces colocamos nuestra primera pieza al iniciar la bandera verde. Y luego el de ocultar. Y el de ocultar, que es apariencia color púrpura. Exactamente. Genial. Vamos a tener un par de variables. Primero es la mejora de la nave. Para que cuando tú ya la tengas o hayas tocado tu pieza, puedas ir a la nave y construirla. Genial, genial. Y luego vamos a tener nuestra sección de puntos. La sección de puntos, ¿dónde la encontramos? Estos están en variables. En color naranja. Naranja. Perfecto, entonces amarillo, púrpura y naranja. Ok. Y para que podamos ver nuestros puntos aquí en nuestra pantalla, nos vamos a la sección o a la variable de puntos, a su casilla de la izquierda y para la mitad. Ok, entonces colocamos que al presionar la bandera verde de color amarillo, presionamos que se oculte. Perfecto. Perfecto. Después agregamos la parte de las variables. Y vamos a nuestra bandeja del lado de variables, este color naranja, y tenemos que activarlo con una palomita. Exacto, a la de puntos, para que podamos ver el puntaje que vamos teniendo. Perfecto, entonces vamos a esperar unos minutos a que todos nos pongamos hasta este punto. Está bastante interesante. Está bastante cool. ¿Y por qué presionamos esta palomita en puntos de variables? ¿Qué es lo que hace cuando lo presionas? Es nada más para que sea visible para la persona que está jugando. Genial, entonces creo que ya todos vamos hasta aquí, chicos. ¿Perfecto? ¿Perfecto? Genial. Vamos por el siguiente paso. ¿Después qué hacemos? Queremos que siempre los esté generando. Entonces agarramos el bloque por siempre. Vamos a hacer que espere una cierta cantidad de tiempo antes de generarlo. Y en la parte de el que dice un segundo, vamos a poner un número al azar entre el 4 y el 8. Ok. Lo ponemos adentro, se ilumina y lo soltamos. Genial. Esto significa que cada de 4 a 8 segundos va a aparecer uno de estos materiales o bloques. Se va a esperar para que podamos crear nuestro clon. ¡Oh! Que va a ir abajo del espera. Ahora sí. Increíble. A ver, un segundo. Deja colocar mis piezas. Va. Mientras yo te explico rápido cómo funciona. Iniciamos el juego. Se oculta nuestro objeto. Luego ponemos nuestras variables a cero. La de mejora de la nave y la de puntos. Luego queremos que siempre esté haciendo algo. ¿Qué es esto? Queremos que espere de 4 a 8 segundos. Esto nos va a dar un número aleatorio. De repente pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 7, 5 o Genial. así un número. Y luego creamos un clon de nosotros. Genial. ¿Y qué va después de esto? Ahora hay que hacer nuestro bloque del clon. Cuando el clon se genere, queremos que haga algo. Genial. Para esto, vamos a agarrar nuestro bloque de al comenzar este clon. Lo que necesitamos primero es que se fije en el eje X. Ok, un segundo. Deja colocar mis bloques. Perfecto. Aquí le vamos a dar un número aleatorio para que aparezca en diferentes posiciones. Al azar. Entonces tenemos que colocar nuestro bloque verde para poner nuestra cantidad de números, ¿no? Sí, adentro del X. ¡Boom! Ahora nos va a generar una posición aleatoria entre el menos 196 y el 196. Vale, perfecto. No sé si alguien tiene una pregunta hasta el punto en el que vamos, chicos. ¿Todos bien? No sé, Sofi y Vicky, ¿todo bien? Diego y Ernesto también. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos el X, ahora hay que fijar el Y. Para eso vamos a agarrar nuestro bloque azul de fijar Y en 150. Y lo vamos Genial. a colocar. Esto va a hacer que nuestro bloque aparezca en la parte de arriba. Ok. Bueno, ya se genera, pero ahora necesitamos verlo. Para esto, Le damos vamos a mostrar. Genial, mostrar en apariencia púrpura. Exactamente. Y queremos que sea el disfraz de pieza. Perfecto. Ok, arrastró la
Apariencia. Genial. Perfecto. Ya lo podemos ver, podemos probar. Ahora hay que esperar de 4 a 8 segundos y lo vamos a generar. Ahí está. Ok. Entonces nuestros objetos o nuestros materiales van a caer de arriba hacia abajo y nosotros vamos a ir agarrándolos. Exactamente, ya se aparecen, pero ahora hay que hacer que vayan hacia el suelo. ¿Te parece que ponemos este al mismo nivel que el bloque de arriba para que podamos ver ambos al mismo tiempo? Me gusta. Genial. Ahí Gracias. está, más o menos. Genial. Gracias. Ahora queremos que siempre esté haciendo algo, que vaya hacia abajo. Vamos a ir abajo, seleccionemos el bloque de por siempre y lo ponemos. Genial, ok. El bloque de por siempre. Bien. Ahora queremos saber si está tocando el suelo o está llegando a esa posición en Y. Para que se detenga. Exactamente. Ok. Queremos que durante el juego siempre haga esto nuestro color. Ok. Vamos a ponerle una condición adentro del si entonces. Si nuestra posición en Y no es o 160 o menos 160, Ok. queremos cambiar Y en menos 5. Ok, un segundo. Entonces, metemos en nuestro por siempre. Metemos nuestra condición de color amarillo. Exactamente. Y después, adentro de esa, es toda una locura. Meter una pieza dentro de otra pieza y dentro de otra pieza. Podemos verlo rápidamente. Si nuestro bloque está en una posición que no sea la menos 160, vamos a hacer que vaya hacia abajo. Esto va a ser para que nuestra pieza al tocar o al llegar al nivel del suelo se detenga. Genial. Perfecto. Y esto necesitamos hacer que tenga un tiempo. Vamos a agarrar el esperar de 0.05 segundos. Y lo probamos. Ahora hay que esperar de 4 a 8 segundos. Ok. Ahí está. Vamos viendo cómo va bajando. Ya tiene la gravedad. ¿Y si te acercas a él? Y boom, se queda. Oh. No, un asteroide me va a golpear. Bueno, no estamos muertos. Está bien, está bien. Pero al momento de tocarlo no pasa nada. Hay que agregarle esto. Lo detenemos. Y ahora vamos a ponerle otra condición. Vamos a ponerla abajo de la primera que le habíamos puesto. Y esta condición va a ser, si está tocando a nuestro personaje, a Make. Ok. Ponemos adentro nuestra condición, que es de azul clarito, la de sensores. Ok, nuestro sensor para saber si estamos tocando a Makey. Listo. Listo. Ahora podemos a poner que nuestra variable de mejorar nave, vamos a aumentarla en 1. Ok. Y luego eliminamos nuestro clon. En pocas palabras, si nuestro sensor nota que está tocando Makey a nuestro material, lo que hace es... Aumentar nuestra variable de mejorar en nave en 1 y luego elimina el clon. Perfecto. Un segundo, vamos a colocar todas estas piezas en este orden. Perfecto. Es momento de Ok, probarlo. a ver, pruébalo. Mientras yo termino de colocar las piezas. Perfecto. Voy a hacerlo hasta en grande. Ahí está. Nuestro bloque ya baja. Llega al suelo y se detiene. Al momento de tocarlo, boom, se elimina. Vamos con el siguiente. Perfecto. Vamos con este. ¡Yupi! Perfecto, chicos, ¿cómo van? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Ok, Yuma, Fernando y Perfecto. Emiliano ya están genial. Ernesto y Diego, ¿Cómo van? Vicky y Sofi, ¿les damos otros minutos? Oh, Perfecto. Ernesto y Diego ya está, Sofi también. Genial. Entonces, ya agarramos estos objetos, estos materiales, pero ahora Estas herramientas. hay que dejarlas en la nave, ¿no? O sea, para que Sí. empiece a construirse. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir a la parte del cohete. Ok, voy a la parte del cohete. Perfecto. Ya estoy en la parte del cohete. Genial. Bien. Wow, hay demasiadas piezas. Sí, hay muchas piezas, pero vamos a ir poco a poco. Genial. Entonces, al darle clic en el cohete, me salen todas las piezas que vamos a necesitar. Sí. Lo primero que vamos a hacer es que al presionar o al comenzar nuestro juego, tenemos que agarrar. Genial, de color amarillo. Color amarillo. Bien. Lo primero que hay que hacer es fijar nuestro tamaño. Vamos a fijarlo a 35%. Luego vamos a cambiar nuestras variables de estado de la nave a 0. Esto nos va a servir más adelante, no se preocupen. ¿No? Perfecto. Entonces, amarillo, púrpura, naranja. ¿Cuál es el otro color que sigue? Perfecto. Ya tenemos nuestro tamaño. Ahora hay que saber nuestras condiciones. Y esto queremos que lo haga por siempre. Entonces, vamos a agarrar el por siempre. Lo vamos a arrastrar y ponerlo abajo.
Bien, y vamos a tener varias condiciones. Vamos a tener diferentes niveles de la nave. Para esto podemos verla en disfraces. Este sería el estado 1. Ok. Tendremos el estado 2, el 3, el 4, el 5. Ok, eso es para construir la nave, se ve increíble. Y después para la hora que Makey Y el despega. 6. Ese es el despegue. Perfecto, entonces vamos al código. Tenemos que poner condiciones. Sí, son varias condiciones. ¡Wow! ¿Cuántos son? Son 5 en total. 5 condiciones en total dentro de este bucle. Ok, vamos despacio para que todo Sí. esto vaya armándolo desde casa, chicos. ¿Cómo van? ¿Todo genial? ¿Todo perfecto? Genial, vale. Entonces, colocamos nuestro bucle y después muchas condiciones adentro. Exactamente, son muchas condiciones. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora vamos a hacer nuestra primera condición. Vamos a llenar la primera. Genial. Sí. Lo primero que queremos saber es que si nuestra mejora de la nave es igual a 1, 2 o 3 o 4. Y para esto nos vamos a nuestra que dice mejora de la nave es igual a 1. Vamos a buscarlo. Ok, mejora de la nave es igual a 1. Ya la tengo aquí. Le vamos a poner en la primera condición. Ok. Bueno, hasta abajo. Entonces, vamos a buscar esta operación, ¿no? Sí. De color verde que dentro tiene un bloque naranja que se llama mejora de la nave. Recuerdan que cuando estábamos en las vidas, esta parte de las piezas. De las piezas, ahí Exactamente. teníamos una variable que es la mejora de la nave. Exactamente. ¿Recuerdan esta parte de que si Makey toca una de las piezas, la variable de mejora de la nave suma? Entonces, saben que ya tenemos piezas para mejorar nuestra nave. Ahora lo que tenemos que utilizar es usar esta para saber si ya obtuvimos una pieza, 2 piezas o 3 piezas para ir subiendo de nivel nuestra nave. Entonces, vamos poco a poco. Tomamos este y ¿dónde lo colocamos? En nuestra última condición. Ok, vamos a hacer que todos los chicos que nos están viendo desde casa lo coloquen. Esta tiene que tener el número 1, ¿ok? El número 1, nuestra pieza verde. Perfecto. Ya que tenemos esta condición adentro, hay que saber si en estas condiciones primero estamos tocando a Makey. Ok. La vamos a poner dentro de todas nuestras condiciones. Ok. Y vamos a poner tocando a Makey. Ok. Si estamos tocando a Makey y nuestra mejora de la nave es igual a 1, vamos a hacer algo. Perfecto. Ya tenemos esto. Ahora hay que usar nuestro disfraz. Bien, Vale, agarramos entonces el disfraz. vamos a ir por una pieza púrpura de apariencia. Que dice cambiar disfraz al número 2. Perfecto. Genial. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra variable de puntos y subirle. Ok. Vamos a ponerle 15 puntos, ¿qué te parece? Perfecto. Subimos nuestros 15 puntos. Ustedes pueden poner los puntos que quieran. Pero en este momento vamos a usar el de 15, ¿no es así? Exactamente. Genial. Ok, unos minutos, deja que coloque todas mis piezas. Claro, tómate tu tiempo. Ahora que ya tenemos esto, vamos a aumentar nuestra variable de estado de la nave, porque ahora ya cambió. Vamos a utilizarlo en la que dice estado de la nave 1. Color naranja. Aquí está. Recuerden leer muy bien estas piezas ya que tenemos muchas, debido a que esta acción se va a repetir bastantes veces. Por eso tenemos distintas condiciones. Perfecto. Debería de verse algo así. Entonces, ¿ya terminamos esta primera condición? Sí, ya tenemos esta primera condición. Genial. Un segundo, deja buscar. ¿Cómo se llama la última pieza? Establecer estado de la nave a 1. Perfecto. Yo ya estoy lista. Bien. Ya que tenemos esto, vamos a usar un bloque de esperar un segundo y lo vamos a poner abajo de nuestra condición. Algo así. Esto es para que cuando chequemos que nuestro valor de mejora nave es 1, o 2, o 3, o 4, o 5, luego espere un segundo y vuelva a hacer el chequeo de todo esto. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer?
Ya tenemos el mejor A1. Ahora vamos con el mejor A2. Agarramos nuestra condición de mejor nave es igual a 2 y lo vamos a poner arriba de nuestra condición. Ok, perfecto. Y ahora vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el de abajo. Nada más que en vez de despegue 2, va a ser despegue 3. En los puntos van a ser a 30 y el resto de la nave a 2. Pero vamos poco a poco. Vamos a buscar el disfraz número 3. Que lo tengo aquí. De color púrpura, disfraz número 3. Es cohete 3, ¿no es así? Exactamente, el cohete número 3. Lo ponemos aquí. Perfecto. Ya que lo tenemos, ahora es momento de cambiar los puntos. Vamos a ponerlos a 15, por ejemplo. Entonces buscamos un bloque naranja de puntos. Exactamente. Aquí tengo, establecer puntos a 30. Voy a llevar. Puntos a 30. ¿Y después qué pieza colocamos? Después de los puntos nos vamos al estado de la nave. Que en este caso va a ser 2. ¿Me lo podrías mostrar? Claro. Estado de la nave. Recuerden que tiene que decir estado de la nave número 2. Genial, entonces ahora lo arrastramos hasta este bucle. Y lo ponemos abajo. Y después también tenemos que poner una espera. No, ya no es necesario. Como el espera está al mismo nivel que nuestra condición de mejora nave es igual a 1 o mejora nave es igual a 2, no hay necesidad de ponerle una espera. Perfecto. Deja checar el orden de mis bloques y continuamos. Perfecto, te le voy a hacer un poco más de zoom. Exactamente, tenemos por ahí una pregunta. Puedes regresar a la pregunta para poder leerla. Fernando y Emiliano nos pregunta: al tener la mejora de la nave 1, ¿tendría que estar el disfraz a cohete 2, no despegue 2? Exactamente, cohete 2. Cohete 2, tú tienes despegue 2. Sí, no me di cuenta, muchas gracias. Es verdad, es muy importante que el disfraz sea cohete 2, porque ya hasta que despeguemos tendremos que usar esos, ¿ok? Es el despegue número 2. Chequen muy a detalle que todos los ajustes de sus condiciones estén correctamente para que todo funcione. Perfecto. No sé si alguien... vamos todos bien hasta aquí. Genial. Perfecto. Vamos a continuar con la otra condición y vamos respondiendo preguntas por si alguien se quedó atrasado para poder ir resolviéndolas, ¿vale? Ahora vamos a ver si nuestra mejora de la nave es igual a 3. Vamos a buscar la condición. Ok, ya que encontramos mejora de la nave, la arrastramos hasta... La ponemos adentro de la condición. Genial. Listo. Después, Vamos a poner el disfraz del cohete número 4. cohete número 4. Perfecto. Tenemos el disfraz del cohete número 4. Ok. Genial, entonces nuestras condiciones van de abajo hacia arriba como 1, 2 y 3. Exactamente. Genial. Ok, entonces colocamos nuestra variable que sea igual a 3 y después conectamos nuestro disfraz que sea igual a 4. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestros puntos a 45. Ya teniendo nuestros puntos a 45, lo que vamos a hacer es cambiar el estado de la nave a 3. ¿De qué color es la pieza? Naranja. Ok, estado de la nave A 3. a 3, perfecto. Listo. Ok, y después de esto terminamos esa condición, ¿no es así? Exactamente, ya se terminó esa condición. Entonces, si nuestra mejora de la nave es igual a 3, o sea, ya tenemos 3 piezas de esas, 3 materiales para armarla, nuestro disfraz va a cambiar al número 4, vamos a aumentar el puntaje y también establecemos nuestra variable, ¿no es así? Sí, de estado de la nave. Esto nos va a ayudar para que podamos utilizarlo en otras cosas. Por ejemplo, cuando Makey ya hayas terminado la nave, lo podamos desaparecer y se suba al cohete. Todo perfecto. Perfecto. La siguiente condición, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver si nuestra mejora de la nave es igual a 4. Es este que tenemos con verde. Nuestra variable a la izquierda, mejora de la nave, que sea igual al número 4. Ponemos en nuestra condición número penúltima y listo.
Después vamos a tener que cambiar al disfraz 5, ¿no es así? Exactamente, vamos a poner nuestro disfraz número 5. Nuestro bloque de apariencia morado. Genial. Si nuestra mejora de la nave es igual a 4, queremos que nuestro disfraz sea el cohete número 5. Luego lo que vamos a hacer es agarrar nuestros puntos y ponerlos a 60. Vamos a que buscarlos. Aquí está. Puntos a 60. Vamos a llevar. Y le ponemos adentro. Ya tenemos los puntos a 60. Ahora hay que poner el listado de la nave a 4. Vamos a buscarlo. Debe ser naranja. Aquí está. Estado de la nave a 4. Genial. Vale, ¿te parece? ¿Eso sería todo por esta condición? Sí, sería todo esto por esta condición. ¿Te parece que acercamos más nuestros demás bloques y después nos muestras el código completo? Me encanta. Genial. La verdad se va viendo bastante interesante todo este código, ¿no? Y todas las acciones que puede hacer, creo que es todo una locura. Sí, por ejemplo, nuestra mejora de la nave es igual a 4, 3, 2 o 1. Son casi iguales. Somos los mismos bloques, nada más cambiamos un poco las cosas. Cambiamos el disfraz, cambiamos el valor de los puntos y el estado de la nave. Pero los bloques son los mismos. Genial. Sí, y y que está abajo del 1, el de esperar un segundo, nos va a permitir que cuando haga la primera comprobación, espere un segundo y luego vuelva a hacer la otra. Entonces nos va a dar un tiempo para que nos podamos mover. Genial, creo que ya todos vamos hasta este punto. ¿Van todos hasta aquí, chicos? Perfecto, genial. Perfecto. Aún algunos los veo así como súper sorprendidos, así como, oh, Estamos wow. haciendo muchas cosas en este episodio. Sí, está increíble. ¿Qué hacemos ahora? Ya que tenemos estas condiciones, creo que aún nos queda una. Sí, si nuestra mejora de la nave es igual a 5, vamos a agarrarlo. Perfecto, si nuestra mejora de la nave es igual a 5. Le vamos a colocar dentro de nuestra condición. Perfecto. Genial. Y aquí vamos a hacer algo muy parecido. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestro disfraz y vamos ¿De a color púrpura? Sí, nuestro disfraz de color de púrpura. Vamos a llevar. Morado. O morado, bueno. Perfecto. Le vamos a cambiar el disfraz. Ya tenemos aquí el disfraz número 5. Entonces vamos a poner el número 5, que queremos que siga viéndose todavía. Y lo que vamos a hacer luego es colocarle los demás disfraces. Pero ahorita vamos a ver los de los puntos. Entonces puntos a 75. Ok, entonces... hay 2 cohetes 5, ¿no hay problema por eso? No, no hay problema. Ok, sí, entonces colocamos 2 cohetes 5 y ahorita nos explicas. ¿Qué está pasando? Claro. Perfecto, entonces... Vamos a ir a nuestro estatus de la nave, o el estado de la nave, y vamos a agregarlo a 5, como se ha hecho en los demás. Perfecto. Ahora ya viene lo interesante. Vamos a cambiar el tamaño a 60 y vamos a poner el disfraz del cohete número 2. Cohete número 2. Perdón, despegue número 2. Listo. Nuestra condición se debe ver así. Cambia el disfraz a cohete 5, nuestros puntos a 75, el estado de nuestra nave a 5, luego cambiamos el tamaño con un bloque de color morado a 60%. Y luego vamos al disfraz, al despegue número 2. En pocas palabras, estás diciendo que cuando Meiki tenga la mejora de la nave hasta la última, o sea, la 5, vamos a activar ya el despegue. Exactamente. Genial. Ya tenemos el despegue, pero ahora hay que hacer que se mueva, que comience la acción del movimiento. Ok. Un segundo, deja colocar todos mis bloques. Perfecto. Entonces, 5, pum, pum, pum. Ahora vamos a agarrar nuestro bloque de repetir en 20 y lo vamos a poner abajo del despegue número 2. Esto es para que haga 20 veces lo que va a estar dentro de este bloque. ¿Y qué va a hacer eso 20 veces? Va a moverse en 10. Vamos a poner adentro. De color azul movimiento. Exactamente. Y si no le ponemos un tiempo, va a ser despegando a la velocidad de la luz. Así que hay que ponerle una espera de 0.0 segundos. Increíble, abajo del movimiento. Exactamente. Ok, listo. Perfecto. Entonces ahora va a ser 20 veces moverse 10 en Y, luego va a esperar. Y así
hasta ¿Y terminar. cuál es la otra pieza? Luego vamos a ponerle en detener. Queremos que ya se acabe nuestro juego. Entonces lo vamos a poner abajo del repetir más 20. ¿Debajo del repetir más 20 o debajo de la condición? Debajo de nuestra repetir más 20. Oh, perfecto. Vamos a ver a dónde termina nuestro repetir 20, porque en su bloque tiene una flechita hacia arriba. Lo vamos a poner abajo, en detener todos. Ok, antes de saber qué bloque es lo que sigue, si quieres puedes dejar tu código Perfecto. en pantalla y saber cómo van desde casa, cómo lo están haciendo. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No lo sé. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Ya llegaron hasta aquí? Emiliano y Fernando, ¿todo bien? Genial. Yuma, Perfecto. ¿todo bien? ¿Siguen ahí codeando? Perfecto. Ernesto y Diego. ¿Cómo van? Genial. Perfecto. Sofi y Vicky también. Perfecto, Perfecto. genial. Unos dijeron que ya ganaron. Increíble. Bueno, vamos a saber cómo ayudar a Makey también a salir de la luna, porque ya arma su nave, ¿no? Exactamente. Genial. Vamos a ir a agarrar un bloque que dice ir a X en 178 y Y en menos 111. Eso es para que ya empiece a volar. Esto va a hacer que al iniciar el juego siempre aparezcamos en esta ubicación de nuestra nave, para que cuando nosotros despegamos y vayamos hasta el techo, podamos regresar a la misma ubicación. Ok, entonces chicos, esto es muy importante. Esta pieza azul tiene que ir al inicio de todas nuestras piezas, debajo de presionar la bandera verde. Genial. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Nuestros bloques que tenemos dentro de la condición de mejoras igual a número 5. La primera, ¿no? La primera. Los vamos a sacar. Perfecto, lo sacamos y nos va a sacar todos los bloques dentro de esta condición. Hay que seleccionar y arrastrar el de arriba para que nos jale a todos. Ya que tenemos esto, vamos a agarrar el bloque que está abajo, que es establecer puntos en 75. Lo tomamos este bloque naranja debajo de nuestro disfraz Lo arrastramos adentro de nuestra mejora nave número 5. para regresarlo a esta condición. Regresamos todas las piezas menos el disfraz número 5, esta pieza púrpura. Si quieres suéltalo. ¡Bum! Lo soltamos. Ahora, unos minutos a que todos estemos hasta este punto. Recuerden conservar la pieza púrpura de disfraz. Y después, ¿qué le hacemos a esta pieza, Diego? Esta la vamos a poner arriba de nuestro por siempre. O sea, arriba de todo lo que sucedió. Entonces, esta pieza lo ponemos ahí y aparte tenemos que desplegar esta barra con los distintos disfraces y poner el cohete número 1. El cohete número 1, ¿ok, chicos? Perfecto, chicos. Perfecto, entonces al inicio tendría que ser, al presionar nuestra barra verde, ir a la dirección con el movimiento de este bloque azul, de X después en- un bloque naranja, un bloque púrpura y después ya por fin ponemos todo nuestro bucle de por siempre. Genial, Sí. vamos a darles unos minutos a que lo terminen. Perfecto. Genial, por ahí veo ya que algunos ya lo hicieron. Todo bien. Todo genial, perfecto. Vamos por los siguientes pasos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Podemos probar nuestro juego? Por ejemplo, aquí estamos con Makey. Esperamos a que lleguen los bloques. Tomamos un bloque. Vamos a nuestra nave. Boom, ya se mejoró. Y tenemos nuestros puntos en 15. Vamos por el siguiente bloque. Y vamos, vamos, vamos. Oh, hay que Cuidado con esquivar. ese asteroide. Boom. Listo. Ya tienes 2 mejoras extra. Vamos por otro. Y Genial. voy a tomar de una vez la otra. Para Listo. ya irte despegando. Vamos a tocar nuestra nave. Y boom, ya se fue. Wow, pero aún queda un Makey abajo. Es como si hubiera 2 Makeys. ¿Cómo Exactamente. resolvemos ese problema? ¿Cómo lo resolvemos? Para esto hay que ir a nuestra sección de Makey. Ok, entonces tenemos nosotros en nuestro Makey 2 barras, ¿no es así? Sí. Vamos a ir a la barra más pequeña. Sí, para que sea más rápido de trabajar. Genial, barra más pequeña. Tomamos nuestro bloque púrpura o ¿De morado mostrar? de apariencia, exacto, mostrar. Le vamos a poner, no sé, arriba del por siempre. Luego, queremos que nuestra condición esté adentro del por siempre y abajo de la segunda condición del asteroide. Entonces ahora en nuestro bucle vamos a tener 2 condiciones. Exactamente. Y en esta segunda condición, ¿qué vamos a colocar? ¿Se acuerdan de nuestra variable del estado de la nave? Aquí vamos a poner nuestra condición, estado de la nave, ¿es igual a 5? Entonces, si nuestro estado de la nave es igual a 5, vamos a ocultar nuestro Makey. Exactamente.
y ocultar. Perfecto. Esto es bastante práctico. Y el estado de la nave lo podemos utilizar más adelante para otras cosas. Genial, por ahí veo ya muchos pulgares arriba y muchas sonrisas. Entonces, ¿te parece que vamos a ver qué tal lo haces? Perfecto, vamos a iniciar el juego otra vez. Ok, si quieres hazlo en grande para apreciar cómo vas armando esta nave. Perfecto. Estoy aquí con mi Makey y un bloque. Cuidado con los Boom. asteroides. Vamos a tomar el segundo bloque. Ya estamos de camino. Corre, 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 Makey. Hiciste 2 modificaciones a tu nave. Ya tenemos 30 puntos. Ok. ¿Tomamos otro? Vamos a tomar de una vez el que viene aquí de camino. Y Mickey tiene como una mochila mágica, ¿no? Donde Boom. guarda todos sus materiales. Sí, es invisible. Vamos a tomar nuestro último. Cuidado con Esquivamos ese nuestro asteroide. asteroide. Oh, ¿no has perdido ninguna vida? No, no, no. Cuidado, Se puede. cuidado. ¡Boom! ¡Vámonos! ¡Wow! Increíble, increíble, increíble. Genial. Y ya tenemos 75 puntos. Entonces, esto es todo por la parte del código, chicos. Ustedes pueden hacer las mejoras, modificaciones que ustedes quieran. Como comentas, ¿no? Tal vez la nave pueda ser de otro color. Exactamente, quizás haya 2 naves, más niveles. O asteroides o otro enemigo, ¿no? Otros enemigos. Por ejemplo, chicos, ¿nos pueden mostrar ustedes cómo van jugando con su juego? Sí, alguien que nos quiera mostrar su juego. Vale, creo que Emiliano y Fernando nos va a mostrar su juego. Perfecto. Increíble. Wow, ya quiero ver cómo juegan y cómo les va, ¿no? Que también reúnen todas estas piezas. Perfecto, creo que todos ya estamos viendo su pantalla. Genial. Ok, vamos a ver. ¡Tan, tan, tan, tan! Qué emoción ver su propio juego, ¿no? Y poder jugarlo. Sí, y todo lo que hicimos para crearlo. Increíble. Ok, entonces, chicos, no sé si quieran comentar algo mientras juegan. Wow, wow. Ok, ok. Tiene 2 vidas. Sí, sí, sí se puede, sí se puede. Genial, ya tomaste una mejora. Genial, ya estás mejorando la nave. Cuidado con ese asteroide. Cuidado con el asteroide que parece una galleta. Es una galleta gigante en la luna. Vamos a ponerle el enemigo que nosotros queramos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Crees que... Cuidado, cuidado. ¡Ay! El asteroide. Oh, no, 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 no. Tienes solo una vida. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡No! ¡Otro asteroide! Y nada más que toque la nave. ¡Oh! ¡Oh! Y con las 3 vidas. Ese sí estuvo increíble. Está genial. Muchas Chicos. felicidades, la verdad les quedó genial. Y Gracias. lograron ganarlo. Y lo mejor, con sus 3 vidas. Exactamente. Y ¿Ves ese nivel de gamer? Sí, o sea, ayudaron a Mickey. Tú perdiste algunas vidas. Bueno, pues, pero lo logramos, ¿no? Perfecto. Les quedó increíble, chicos. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros su videojuego? No sé, Ernesto y Diego, ¿qué opinan? ¿Compartimos su videojuego? ¿Sí? Sí, perfecto, chicos. Vamos a Vamos, esperar a chicos. que caigan las piezas para empezar a armarlo. Y con la lluvia de asteroides va a estar interesante. Sí, tengan cuidado con los asteroides, si no... Perfecto, perfecto. Ya agarraron la primera mejora. Genial. ¿Dónde? Vamos por la segunda. Genial. Cool, 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 cool. Chicos, ya casi, ya casi. Nada más cuidado con esos asteroides, por favor. Mantengan sus 3 vidas. Genial, lleguen, lleguen. ¡Ah! Vamos, vamos. Ya nos falta uno. Cool. Ya nos falta uno y se van del planeta. Vamos, vamos. Y... Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene otra. Genial, genial, genial. Y vamos, 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 vamos. Perfecto, chicos. Muchas felicidades. Y gracias por mostrarnos su juego. Se ve increíble. Les quedó genial. Perfecto, ya vimos 2 de los videojuegos. Creo que a todos les quedó asombroso. Todavía pueden hacer millones de modificaciones con todo lo que han aprendido, ¿no? Sí, por ejemplo, podrían ponerle a Makey unos tacos. O un pozole. O tal vez podrían también darle como un amigo, ¿no? Que le ayude, no sé, a destruir los asteroides. Sí, por ejemplo. O pueden poner más enemigos, que los asteroides vengan de otros lugares. O que sean otras cosas, no sé, basura espacial o algo por el estilo. O también pueden hacer una nave aún más compleja, ¿no? Como para llegar a otros planetas. Oye, imagínate un nivel 2, pero en vez de que Makey esquive asteroides, se suba a su nave y vaya disparándole a los asteroides. O también en otro planeta, ¿no? ¿Qué tal si ahora va a Saturno y la gravedad es distinta, ¿no? Entonces Ah, está tarda bueno. más en caer o en salir del planeta, ¿no? Me encanta.
Perfecto, creo que todos nos la pasamos súper genial, súper divertido armando este videojuego y también haciendo estos proyectos makers en casa, ¿no? Y aquí vemos también lo importante que es el trabajo en equipo, para ayudarnos a hacer cosas increíbles. Es algo fascinante que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Durante estos 3 días lo que hicimos fue experimentar, aprender, resolver problemas. Algo que nos encantó entre los equipos. Fuimos ayudándonos, ¿no? El primer día que cambiamos el idioma en nuestro Scratch, algunos no lo habíamos hecho y otros empezaron a ayudarse, ¿no? Por el Sí, chat. es increíble. Es una experiencia asombrosa y que les agradecemos a todos que hayan sido parte de este Maker Camp. Y también queríamos saber qué fue la actividad que más les gustó, el videojuego, qué mejoras le harían, no sé. O por ejemplo, ¿qué les gustó más, la plataforma o el cohete con propulsión? Sí, eso es también muy interesante. A mí mí... La ok. plataforma, yo la plataforma. A mí la verdad me gusta el cohete en propulsión porque si lo quitas como que se va súper veloz. A mí me gustó ese. A ustedes, chicos, ¿cuál les gustó más de los 3? A mí la plataforma. Perfecto. Perfecto, sí, la verdad. Está interesante llevar a un astronauta o algún objeto, ¿no? ¿Qué tal tú, Yuma y Cheram? ¿Cuál fue el que más les gustó? A nosotros nos encantaron los dos. ¡Ah! Genial. Está muy bueno, ¿no? Los dos son bastante interesantes e increíbles, ¿no? ¿Y a quién le gustó el videojuego, por ejemplo? ¿Les gustó el videojuego? ¿Quién fue la que ganó más rápido o quién perdió vidas, no? Estuvimos compitiendo a ver quién llegaba primero y yo llegué primero. ¡Wow! Increíble. Y Diego y Ernesto, ¿qué tal les fue? ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál les costó más trabajo? No sé, ¿qué mejoras le harían al videojuego? Pues supongo que el videojuego, ¿no? Porque pues yo nunca había hecho uno. Está genial, gracias. ¿Entonces sí les gustó el videojuego? En realidad yo supongo que mejor. Sí, creo que es bastante interesante. ¿Y tú, Diego, no sé cuál actividad te gustó más? La del cohete. La del hilo que se paseaba por la casa. ¡Wow! ¡Increíble! Creo que la idea está súper genial que puedas colocar un extremo del hilo a la cocina, otro a la sala y que te traiga una botana o... yo Unas qué sé. palomitas, unos tacos, nada más hay que ver que no salgan volando. Sí, porque si no terminaría todo regado en todas partes. Chicas, ¿quieren compartirnos cuál fue su actividad que más les gustó? No sé si el videojuego o el cohete a propulsión. Cuéntenos. Pues la que más nos gustó sería el juego. Estamos aquí. ¡Wow! Genial. Creo que durante estos 3 episodios todos nos hemos divertido, explorado y aprendido algo nuevo, ¿no? Sí, está increíble lo que podemos hacer en estos 3 días. Aprendimos de programación, ingeniería y ciencias. Y todas estas experiencias que nos comparten acerca de que hubo mejoras o hubo cambios, creo que es algo muy importante, ¿no? Y este trabajo en equipo. Algo que notamos es que nuestros equipos, ¿no? Estaban con su hermano o con su hermana y estaban colaborando para que todo saliera increíble. Genial. Es genial, y a lo que ustedes vieron hoy, y también los otros días, es de explorar, aprender y al mismo tiempo de solucionar retos que se tienen del día a día. Como nos pasó en el primer día, ¿no? Un equipo no había cambiado la configuración del idioma y el otro dijo, oye, tal vez pueda hacer esto o tal vez podría ser el otro. Y empezamos a colaborar en el chat para resolver todos estos problemas. La verdad, fue toda una locura y fue increíble. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en el día 2, que al momento de despegar, como que le faltó potencia. Exactamente. Y todo esto tuvimos la oportunidad de conocer lo que es el centro AMES, el Centro de Investigación de la NASA, y Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida. en el cual hay muchas personas que están haciendo lo mismo que hicimos en estos 3 días, ¿no? Esta curiosidad de experimentar, ¿no? Todos estos ingenieros, científicos y programadores de cohetes hacen esto todos los días, ¿no? Y trabajen en equipo, porque esto nos ayuda a hacer cosas asombrosas con menos tiempo. Exactamente, la colaboración ayuda a que los proyectos sean mucho mejores y que sean mucho más rápidos de hacer. Me encantó este proyecto de Rocket Maker. Estuvo asombroso y esto es todo por este episodio del Maker Camp. Les agradecemos mucho al Make Community por permitirnos ser parte de esto. Exactamente, y ser partners de Family Maker Camp es increíble. Y van a venir muchas sorpresas más. Así que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Somos Moonmakers. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
y en nuestra página de internet. Exactamente. Esto es todo por el Maker Camp y Gracias por vernos.